Es un placer recibir a Adrián Rodríguez Miranda y a Henry Willebad del Instituto de Economía para hablar de el Uruguay del alambrado en adelante, pradera, frontera, puerto, cómo ha sido el desarrollo regional desde finales del siglo XIX hasta ahora. Un placer recibirlos a quienes son responsables de este trabajo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nos comenzamos ubicando en el siglo XXI para después dar, ¿les parece? ¿Cómo no? Una mirada a esta tarea? Porque cuando pensamos en el desarrollo por regiones, a veces cuesta entender para aquel que no está cerca de los temas, cómo en tan poco espacio como el que abarca el Uruguay puede permanecer durante décadas realidades tan distintas. Exacto. Bueno, por eso es importante el traer a colación la importancia de la dimensión territorial, porque si uno va a hacer una historia de cómo evolucionó esto desde el siglo XIX, primero tiene que estar de acuerdo con que es importante la mirada territorial. Y nosotros tenemos una placa donde se muestra el PIB per cápita de Uruguay, pero también de los departamentos. El PIB es una medida del esfuerzo productivo de las economías y de la cantidad de bienes y servicios que se producen. Y ahí se puede ver que dentro de la realidad uruguaya, donde es el imaginario país pequeño, tenemos el promedio de Uruguay, que está bastante por encima de América Latina, está lejos de los países desarrollados, pero está bastante más próximo, pero hay una gama de departamentos donde muchos se acercan a regiones pobres, digamos, en términos de PIB per cápita. Con lo cual eso nos muestra que sí tenemos una variabilidad importante en el país. Y una cosa mucho más intuitiva es, para la gente del interior no es tan raro, pero desde la cabeza montevideana pensemos si, por ejemplo, esta entrevista, ustedes nos llamaban, pero en vez de estar acá en Montevideo estuvieran en Maldonado. No habría mucho problema, o en Canelones. Ahora, si están en Artigas, seguramente sería mucho más difícil, es perder una jornada y media, ¿no? Los costos de traslado. Entonces, realmente las distancias desde Montevideo no se miden de la misma forma que desde el interior. Bueno, así es. Un ejemplo que nosotros ponemos siempre es la facilidad con la que uno puede conectar a un representante de los trabajadores, por ejemplo, de cualquier industria aquí en Montevideo, pero cuando tenés que recurrir a los representantes de los trabajadores rurales, sabes que están instalados en Tacuarembó, por ejemplo, en donde, como tú decís, hay un día que se pierde solo en venir a los 15 o 20 minutos de la nota que pueden tener aquí con nosotros. Ahora bien, también hay una percepción de ese Uruguay al norte del Río Negro de ser eternamente postergados. Cuando uno analiza los números, ¿qué es lo que se puede decir? Sí, al momento actual nosotros podemos determinar, y ahora Henry va a contar un poco de la evolución, ¿verdad? Desde los inicios, digamos, de la historia o de las finales del 19, pero, digamos, se ha consolidado un eje sur bien importante, donde vamos a ver que eso es un resultado que ha tenido sus matices, pero al día de hoy, donde aparece obviamente Montevideo y su área metropolitana, que es funcional obviamente a Montevideo. Eso nos explica por qué, por ejemplo, Canelones en PIB per cápita, o sea, en la producción de bienes y servicios por habitante es menor que varios departamentos, porque realmente juega en forma funcional a Montevideo, o sea, hay una lógica ahí montevideana. Pero después hay un eje bien importante en Maldonado, que se ha posicionado como un nuevo centro. Incluso hay estudios de los colegas de la Facultad de Arquitectura que desde el punto de vista del estudio de las ciudades muestran cómo se está posicionando como una incipiente metrópoli junto con San Carlos, Punta del Este, y eje de influencia de lo que es Rocha, La Valleja y 33. Y después Colonia y el suroeste, incluyendo Soriano, ¿no? Donde ahí se ha consolidado también un polo importante de desarrollo, también su proximidad con Buenos Aires, lo que es el puerto de Nueva Palmira, todas las nuevas cadenas productivas de celulosa y de soja que han movido todo el eje productivo hacia ese litoral, bajo litoral. Después una zona del litoral más alto, donde Salto y Paysandú, digamos que han perdido peso, y ahí tenemos otra placa donde se puede ver, eso es el PIB, el peso del PIB departamental en el PIB nacional. Y vemos cómo en la gráfica las líneas que representan a Salto y a Paysandú van perdiendo en las últimas décadas peso y Río Negro va aumentando. Ahí está el efecto de la pastera, pero además de eso también otros efectos que tienen que ver con las cadenas agroindustriales. Sí, uno piensa que particularmente esa zona del litoral de Salto y Paysandú tuvieron ese impulso industrial de la era Luis Valle, pero que en las últimas décadas el mismo se quedó por el camino
y bueno, cuál es la perspectiva, cuál es la realidad, pero Henry, no quiero no ir hacia Lorenzo Latorre, el alambrado, lo que pasó después, el primer vallismo y fundamentalmente la perspectiva de cara al siglo XXI. Correcto. No, nosotros hacemos mucho hincapié en esta idea de estudiar las permanencias y los cambios para poder entender a cabalidad lo que sucede hoy día. O sea, la historia es bien relevante para poder comprender procesos tan estructurales como es el desarrollo económico. Entonces, nosotros en el Instituto hicimos un esfuerzo por estimar con una perspectiva histórica de largo plazo la realidad de las distintas regiones. Logramos ir hasta el último tercio del siglo XIX, que es a partir del cual hay estimaciones creíbles del PIB total de la economía, y lograr distribuirlo en las distintas regiones con determinados criterios, determinadas metodologías que así lo establecen. Entonces lo que hicimos, y ahí puede ir la primera placa, lo que hicimos fue mapear, tenemos el mapa de Uruguay, calificado en los distintos departamentos de acuerdo al nivel de ingreso per cápita de esos departamentos. O bueno, ahí en el último tercio del siglo XIX hay algunas ficciones porque esa división institucional no era tal. O sea, es una división institucional actual llevada sí, para que quede claro, pasado. Los departamentos no eran los mismos. Exactamente, ese es el punto, pero hacemos la ficción de que estaban allí con distintas metodologías, distintos criterios. Entonces lo interesante es, en primer lugar, que Montevideo siempre fue líder. Ahí está Montevideo junto al Río de la Plata, pintado en negrito. Es una economía rica, una región rica, históricamente rica. Montevideo siempre fue líder en este territorio. En el promedio de estos 140 años estuvo siempre en un 60% por encima de la media nacional. Pero lo que es realmente interesante, uno de los hallazgos realmente interesantes, es que el norte del Río Negro era la otra zona rica de este país. ¿Por qué sucedía esto? Al menos hay dos factores que lo explican. El primero de esos factores es una combinación entre una demografía muy baja, una densidad demográfica muy baja, combinada con una riqueza ganadera fantástica, que eso daba a la postre muchos ingresos para poca población, lo que hace que el ingreso per cápita sea alto. Pero además hay todo un tema de connotaciones históricas de una región, de unos mercados de bienes y de factores muy articulados con el norte argentino, con las propias misiones occidentales, o tiene raíces hasta de la colonia, que daba este nivel de ingresos per cápita muy alto para ese sí, norte claro, de Uruguay. si uno piensa, relativamente pocos años antes, el gobierno de Artigas estuvo en el Ayuí, después la incidencia histórica que tiene Paysandú, su defensa, decir nada es por casualidad. Exactamente. Ni tampoco lo de Montevideo es por casualidad, que era el centro urbano, el centro comercial, financiero, industrial, a escala de esos tiempos históricos. Entonces, esa combinación de esos dos Uruguayos era muy interesante. Bueno, con posterioridad a eso viene el tren, por decirlo de alguna manera, y es toda simultánea viene el tren. Esa conectividad que nos llega y que comienza a trasladar directamente la riqueza desde todos los puntos del país a ese centro neurálgico que es la capital. La integración de los mercados, exactamente, y eso va creando distintas posibilidades a lo largo del territorio. Probablemente uno de los eventos más trascendentes, de unos hechos más trascendentes de la historia económica nacional es el proceso de industrialización. Tú hablabas del neovallismo hace unos minutos. Desde los años 30 es notorio un cambio estructural en esta economía donde la industria va haciéndose su lugar y es cada vez más importante. Sí, son los años en que nace ANCAP, por ejemplo, y que se potencian industrias en el litoral. Exactamente. Ese proceso, al contrario de lo que sucede en países desarrollados, la evidencia muestra que los procesos de industrialización son procesos de aglomeraciones urbanas que concentran el ingreso. En Uruguay pasa, y en varios países de América Latina también, de acuerdo a evidencia reciente, pasa un efecto contrario. Esta apertura de posibilidades de negocios en varios centros de la República implicaron una distribución mucho más homogénea del ingreso, y es por eso que el mapa se nos pinta de gris, porque hay como mucho más, digamos, departamentos de clase media. Claro, una definición estrictamente política de llevar el desarrollo más allá de las fronteras del área metropolitana. Totalmente, exactamente. Pero eso ocurre mientras la industrialización y la participación del Estado en la economía es importante, digamos, hasta los 60. Luego esencialmente desde la dictadura, cambia. Cesa el impulso
de las economías del norte cuando terminan la guerra de Corea. Muchos ponen el año 55 como un año bisagra, de quiebre, ¿no? 55, 58 como un año bisagra, luego viene Claro, el ya se gobierno llega al blanco. año 58 con unos problemas de los precios de nuestros commodities tan importantes que generaron una crisis que determina ni más ni menos que después de 93 años el Partido Nacional vuelva al gobierno. Exactamente, y una década de los 60 dominada por estancamiento e inflación. Esa combinación hace modificar buena parte de la configuración productiva y se viene el Uruguay que Adrián estaba... Claro, y ahí me imagino, literal. después del 62 en adelante, para ustedes es un poco más fácil porque si hay algo de lo que se encarga la CIDE es de poner en negro sobre blanco los números del país. Uno piensa que varias de las críticas que se hicieron cuando se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo fue decir que el proyecto Ballista se había basado mucho más en el talento que en los datos. Y está muy bien, sí, está muy bien. El trabajo de la CIDE es fantástico. O sea, nosotros, haciendo historia económica, volvemos permanentemente a lo que ellos hicieron. Es más, la primera regionalización del país con números cuantitativas se hace desde la CIDE. Es algo así como nuestro mojón de trabajo fundamental ahí en el año 61 para poder entender, sobre todo, el desarrollo posterior. Y particularmente, esto me quiero salir un poquitito del guión, les prometo que no mucho, Claro. pero para ustedes, el hecho de poder, me imagino, compartir con Enrique Iglesias, con el hombre que es el ícono de la Comisión de Inversiones y Desarrollo, ¿qué significa tener al protagonista ahí, aún vigente, diciéndonos cosas que todavía nos remueven? Sí, sí. No, es fundamental. Yo creo que ese hito que fue la CIDE, nosotros tenemos, bueno, ahora una vuelta ya hace unos años a la importancia de la planificación y de hecho nuestras estimaciones llegan al 2008 porque justamente a partir de ahora del 2008 el OPP, junto con el INE y el BCU, ha empezado a calcular el PIB a nivel regional y bueno, y obviamente han empezado a generar unos estudios de prospectiva y de planificación que quieren retomar esa tradición. Pero esto también es el influjo, bueno, de Enrique Iglesias y bueno, todo lo que él ha permanecido y creo que ha sido un mojón bien importante que ha trascendido a lo que son los partidos y creo que ha sido un legado bien importante. Es una figura que ya nadie se la puede robar. Exacto. Políticamente, ¿no? Yo creo que dormimos una siesta un poco larga, pero bueno, despertábamos y un poco nuestra investigación quiere llenar además del vacío antes de la CIDE, el que hay entre la CIDE y esta nueva impulso planificador. Ahora bien, brevemente porque nos queda poco tiempo, pero por ejemplo, en el centro del país se está planificando la instalación de lo que se sostiene es la mayor inversión de la historia de Uruguay. Cuando uno piensa en su trabajo y en lo que es pensar en el Producto Interno Bruto de determinada región, ¿qué puede esperar toda esa zona de Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, de lo que sea, el impacto de la posible instalación de UPM-2? Bueno, al respecto, soy particularmente optimista con los procesos que se están generando, pero no en sí por UPM en sí, sino más que nada por lo que es la Universidad de la República en Tacuarembó, lo que es la UTEC en Durazno. O sea, esos son los cambios grandes que van a poder aprovechar inversiones que vengan, sea UPM o sea otra, o los mismos procesos que se han estado dando en el país. Esa zona del Durazno, por ejemplo, hasta hace poco, en realidad, bueno, o poco no, pero unas décadas, era la oveja y había poca cosa más. Y hoy toda esta revolución de la soja, de la agricultura, ha llegado también ahí. Pero eso necesita de técnicos, de capacidades, de empresarios, de gente preparada. Incluso también otra de las cosas que nosotros hemos detectado es que hay una relación entre este ingreso per cápita, medido por PIB, y estas capacidades. Es decir, cuál es el capital humano que tiene un territorio y cuál es la empresarialidad, es decir, las empresas. O sea, un territorio que tiene pocas empresas por habitante y que tiene un capital humano peor rezagado, tiene menor ingreso per cápita en términos de PIB. O sea, produce menos cantidad de bienes y servicios. Entonces, eso es muy relevante, generar capacidades en el interior del país. Es bueno que destaques ese punto porque uno piensa cuánto vale que un chiquilín no tenga que abandonar a su familia para poder tener educación terciaria y cuánto puede incidir en el desarrollo de verdad, en el que importa, no en el discurso que a veces uno piensa, bueno, son muy fervorosos cada 5 años, pero, o sea, pensando efectivamente en lo que implica el desarrollo. Adrián, Henry, muchas gracias por el tiempo compartido y me quiero quedar un minuto más con alguna reflexión.
¿Es viable en el Uruguay de los próximos 10, 20 o 25 años que esa diferencia que hay entre el sur y el norte del Río Negro se pueda de alguna manera achicar? Yo creo que hay dos vías bien importantes para achicar esa diferencia. Una es educación, capital humano y conocimiento, y entonces ahí está descentralización de la universidad y también las alianzas entre la UTU y la UTEC, y la UTU y la UDELAR, que es bien importante, y la otra es infraestructuras. O sea, nuestro país está el imaginario de chico, pero en realidad no es tan chico porque es un tercio de Francia, un tercio de España, 2 veces Portugal, pero está muy mal conectado. Está todo muy centralizado, no hay vías transversales en el país, y si tampoco hay masa crítica de gente capacitada y preparada, no se va a dar ese catch-up, que sí lo han hecho el sur, que sí lo ha hecho Colonia, Maldonado. Entonces, infraestructuras, pero apoyadas en capital humano y conocimiento, son de las estrategias más importantes para nosotros para desarrollar el futuro. Que conste la connotación histórica que acaba de decir Adrián respecto a la infraestructura. O sea, es una mano la forma Sí, que sí, con la excepción de la Ruta 26. Exactamente. Y eso es un problema realmente muy importante para el desarrollo, lograr la conectividad suficiente entre las regiones para que se conecten, para que articulen, para que... Y eso nos llevaría a una preciosa discusión sobre las inversiones necesarias en nuestras capacidades logísticas, que de repente la dejamos para la próxima, ¿les parece? Un privilegio haber compartido este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias.